Bien, vamos a acabar este capítulo de números complejos. 12 operaciones recordaremos. La multiplicación y la división de números complejos en la forma cartesiana, polar y fasorial. Si tenemos un número complejo, A1 más imaginario B1, en su forma polar, ese número complejo es el módulo de Z1 por el ángulo coseno tita 1 más imaginario seno tita 1. En su forma fasorial, esto sería el módulo del número complejo y el ángulo. Esa forma también se denomina forma de Euler. El módulo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, A1 cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. Y el ángulo tita 1 es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, dependiendo en qué cuadrante se encuentra. El número Z2, un número complejo que tenga su forma cartesiana, A2 más imaginario B2, va a ser el módulo de Z2 por el coseno del ángulo, llamaremos tita 2, más imaginario el seno del ángulo tita 2, o en su forma fasorial Z2 por el ángulo, donde el módulo de Z2 es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y el ángulo tita 2 es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Bien, lo primero que vamos a hacer, el producto de los números complejos, Z1 por Z2. Cartesianamente sería A1 por A2 más imaginario A1 B2 más imaginario A2 B1 y más imaginario al cuadrado B1 por B2. En la forma polar, multiplicamos los módulos, módulo de Z1 por el módulo de Z2, por el producto de este número complejo por este número complejo. Eso va a ser coseno tita 1, coseno tita 2, más imaginario coseno tita 1, seno tita 2, más imaginario seno tita 1, coseno tita 2, y más imaginario al cuadrado seno tita 1, seno tita 2. Ahora, hemos visto que imaginario al cuadrado nos representa, es igual a menos 1. Imaginario al cuadrado es menos 1. Acá también tenemos imaginario al cuadrado que es igual a menos 1. Asociaremos las partes puramente reales. Esto va a ser A1 por A2, A1 por A2, menos B1 por B2, más imaginario A1 B2 más A2 B1. Lo mismo hagamos en el segundo miembro, el producto de los módulos, módulo de Z1 por el módulo de Z2. Las partes puramente reales van a ser coseno tita 1, coseno tita 2, menos seno tita 1, seno tita 2.
Y las partes imaginarias. Imaginario, pongamos primero esto. Seno tita 1, coseno tita 2. Más coseno tita 1, seno tita 2. De esa manera. Pero ahora, viendo en cualquier tabla de trigonométrica, esto nos representa el coseno de una suma de ángulos. Coseno tita 1 más tita 2. Y esto nos representa el seno de una suma de ángulos. Seno tita 1 más tita 2. Conclusión. Entonces, el producto de dos números complejos, z1 por z2, va a ser igual al producto de sus módulos, módulo de z1 por el módulo de z2, que multiplica al coseno de una suma de ángulos, tita 1 más tita 2, más el seno de tita 1 más tita 2. Esto nos permite representar en forma fasorial. Entonces, en forma fasorial sería el módulo de z1 por el módulo de z2. Y el ángulo sería la suma de tita 1 más tita 2. Bien, ahora, de acá va a surgir una conclusión. Tomaremos un número complejo z a más imaginario b. Un número complejo cualquiera. En su forma polar, esto va a ser el módulo de z por el coseno. Tita más imaginario seno tita. ¿Verdad? Como hemos visto, donde el módulo será igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. El ángulo tita es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, b sobre a. Bien, ¿qué sucede si tenemos z al cuadrado? El número complejo al cuadrado. Esto es a más imaginario b al cuadrado. Va a ser multiplicar este número por el mismo número. Eso es el módulo de z por coseno tita más imaginario seno tita. Multiplicado por el módulo de z por coseno tita más imaginario seno tita. Bien, desarrollando, eso va a ser módulo de z por módulo de z elevado al cuadrado, que multiplica a este desarrollo. Vamos multiplicando coseno tita por coseno tita. Eso es coseno tita por coseno tita más imaginario seno tita coseno tita más imaginario seno tita coseno tita más imaginario al cuadrado seno tita por seno tita. Así va a quedar. Entonces, si hacemos operaciones, el módulo del número z elevado al cuadrado por, asociemos las partes puramente reales. Imaginario al cuadrado es menos 1. Entonces vamos a tener coseno cuadrado de tita, coseno cuadrado de tita, menos seno cuadrado de tita. Más imaginario. Seno tita por coseno tita más seno tita coseno tita. 2 veces
seno tita, coseno tita. Así va a ir quedando. Pero si agarramos una tabla trigonométrica, coseno cuadrado menos seno cuadrado, esto es el coseno de 2 veces tita. 2 veces seno tita coseno tita es el seno de 2 veces tita. En consecuencia, el número complejo z elevado al cuadrado va a quedar el módulo elevado al cuadrado por el coseno de 2 veces tita más imaginario el seno de 2 veces tita. Ahora, si el número complejo z estuviera elevado al cubo y se cumple, ¿no? El coseno de una suma de ángulos. Bueno, coseno de 2 veces tita y seno de 2 veces tita. Si estuviera elevado al cubo, el número complejo vamos a desarrollarlo. Z al cubo. Esto es A más imaginario B elevado al cubo. Esto podemos escribir como A más imaginario B elevado al cuadrado por A más imaginario B. Pero A más imaginario B elevado al cuadrado es esta expresión. Es el módulo de z elevado al cuadrado por el coseno de 2 tita más imaginario seno de 2 tita, multiplicado por A más imaginario B en su forma polar. Eso es el módulo de z por el coseno tita más imaginario seno tita. Bueno, hagamos operaciones. El módulo de z al cuadrado por el módulo de z nos da igual al módulo de z al cubo. Y ahora multiplicamos este número complejo por este. Eso va a ser coseno de 2 tita por coseno tita. Más imaginario coseno de 2 tita por el seno de tita, más imaginario seno de 2 tita por el coseno de tita, y más imaginario al cuadrado, que es menos 1, entonces pongamos menos seno de 2 tita por el seno de tita. Asociemos ahora las partes puramente reales y las partes puramente complejas. Esto va a ser el módulo de z elevado al cubo por coseno de 2 tita por coseno tita menos seno de 2 tita por el seno de tita, más imaginario. Pongamos primero esto, seno de 2 tita por coseno tita más coseno de 2 tita por el seno de tita. Bien, pero esta expresión de una tabla de trigonometría es igual al coseno de una suma de sus ángulos, es decir, coseno de 2 tita más tita. Y ese desarrollo nos representa el seno de una suma de ángulos, del primer ángulo que es 2 tita y el segundo ángulo que es tita. Entonces, de acá ya vamos a sacar una conclusión. Esto va a quedar el módulo de z elevado al cubo por el coseno de 3 veces tita más imaginario
seno de 3 veces tita. Bueno, a ver, veamos. El número elevado al cuadrado, el número imaginario elevado al cuadrado es el módulo elevado al cuadrado por el coseno de la suma de los ángulos. Tita más tita, 2 tita. Más imaginario el seno de 2 tita. Ahora sí, esto ya nos permite generalizar. Si tenemos el número complejo z elevado a un exponente n, que es a más imaginario b elevado a la n. Esto va a ser el módulo del número complejo elevado a la n por el coseno de n veces tita más imaginario el seno de n veces tita. Esta relación es importante que nos permite escribir un número complejo elevado a una potencia n. Bueno, ¿qué ventaja tiene esto? Les voy a poner un ejemplo. A ver, un ejemplo sencillo nos daremos. Si tenemos la raíz cuadrada, por ejemplo, el número complejo, que sea la raíz cuadrada de 3 más imaginario 4. Queremos sacar la raíz cuadrada de ese número complejo. Es decir, escribir esto como un número real x más un número imaginario y. ¿Cómo desarrollamos esto? Voy a elevar miembro a miembro al cuadrado. Si elevamos al cuadrado sería raíz cuadrada de 3 más imaginario 4 elevado al cuadrado x más imaginario y elevado al cuadrado. La raíz se va con el exponente y nos va a quedar 3 más imaginario 4 igual al desarrollo de este segundo miembro. Desarrollemos como un binomio. El cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, x por y por imaginario, y más el cuadrado del segundo, imaginario al cuadrado por y cuadrado. Pero imaginario al cuadrado vale menos 1. Entonces, asociemos las partes puramente reales. X cuadrado menos y cuadrado más imaginario 2x por y. Ahora, igualamos las partes reales e igualamos las partes imaginarias. Es decir, esta parte real la igualamos con esta. X cuadrado menos y cuadrado igual a 3. Y por otro lado, igualando las partes imaginarias. 2 veces x por y va a ser igual a 4. Y generamos un sistema de ecuaciones, pero no es tan sencillo porque están elevadas al cuadrado. Ecuación 1, ecuación 2. De la ecuación 2, de 2, podemos dividir entre 2 y esto nos queda igual a 2. Entonces y va a ser igual a 2 sobre x. Y eso reemplazamos en la ecuación 1. En 1, x al cuadrado más menos y cuadrado. Al elevar al cuadrado esto se vuelve 4 sobre x al cuadrado igual a 3. Bien, si multiplicamos por x al cuadrado miembro a miembro, tendríamos x a la cuarta menos 4 igual a 3x al cuadrado. Esto pasa al otro lado, x a la cuarta menos 3x al cuadrado menos 4 igual a 0. Ahora, diremos, sea x al cuadrado igual a u. Entonces, emplazando en esta ecuación vamos a tener u a la cuarta, o x a la cuarta es u al cuadrado, menos 3 veces u, que es x al cuadrado,
menos 4 igual a 0. Y resolvemos como una ecuación de segundo grado. U va a ser igual a menos el segundo coeficiente, como es menos 3, se vuelve 3 simplemente. Más menos el segundo coeficiente al cuadrado, 9 menos el primero por el último, 4 veces el primer coeficiente por el último, 16, sobre 2. Entonces U va a ser igual a 3 más menos 25, la raíz cuadrada es 5 sobre 2. Un valor para U sería 3 más 5, 8, entre 2, 4. Otro valor, 3 menos 5, menos 2, entre 2, menos 1. Entonces, digamos, por ejemplo, tomemos para el primer valor, que U valga 4. Si U vale 4, X al cuadrado va a ser igual a 4. Entonces, X va a ser igual a más menos raíz cuadrada de 4. Esto es más menos 2. Surgen dos valores. Tomemos el positivo. Sea X igual a 2, por ejemplo. Si X vale 2, ¿cuánto vale Y? Reemplazando acá, Y vale 1. Entonces, la raíz cuadrada de este número había sido 2 más imaginario 1. 2 más imaginario 1. Pero acabamos de deducir una regla interesante. Un número complejo elevado a un exponente n es su parte cartesiana elevada a la n, el módulo elevado a la n, por el coseno de n veces más imaginario seno de n veces. Entonces, a fin de no cometer algún error, porque acá nos salen dos valores, ¿no? 4 o menos 1, ¿cuál vamos a tomar? Acá también X dos valores, más 2 menos 2, puede ser que este no sea el resultado, pero vamos a aplicar la propiedad que hemos deducido. Z es igual a 3 más imaginario 4 elevado a un medio. El módulo del número complejo es la raíz cuadrada de la parte imaginaria al cuadrado, que es 9, más la parte real al cuadrado, 16. Esto es 5. O sea, el módulo vale 5. El módulo elevado a la potencia, es decir, el módulo nos ha salido 5 elevado a la potencia 1/2. Por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Θ va a ser igual al arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Es 4 sobre 3. Y eso nos da 53 grados, si no me equivoco. A ver, hagamos. Arco tangente de 4 entre 3. 53.13 grados. Ya, el ángulo por el exponente, pero el exponente es un medio. Entonces, 53.13 entre 2, más imaginario el seno de 53.13 entre 2. Bueno, entre 2, ese ángulo nos va a dar 26.56. Esto va a ser raíz de 5 por el coseno de 26.56, más imaginario el seno de 26.56, que es una forma rápida de encontrar la raíz cúbica, raíz cuadrada, en realidad cualquier raíz. Entonces vamos a hacer raíz de 5 por el coseno de 26.56. Eso nos da 2.
el multiplicar esto por esto. Más imaginario. Raíz de 5 por el seno de 26.56. 1. Más imaginario 1. Fíjense, hemos hallado la raíz cuadrada de una forma sencilla y además elegante, sin hacer todo este proceso. Entonces son herramientas interesantes que nos permiten, nos facilitan el uso de los números complejos. Bueno, recordemos además la división de números complejos y pasamos a hacer luego algunos ejercicios. Tenemos el número complejo Z1, A1 más imaginario B1. El número complejo Z2, A2 más imaginario B2. Eso puede ser representado en su forma polar, el módulo de Z1 por el coseno θ1 más imaginario seno θ1. El número complejo Z2, el módulo de Z2 por el coseno θ2 más imaginario seno θ2. Dividimos los números Z1 entre Z2. Los números complejos son números reales. Dividimos sus módulos Z1 entre Z2. Sus módulos son números reales. Por coseno θ1 más imaginario seno θ1, dividido entre el número complejo coseno θ2 más imaginario seno θ2. En la división de números complejos, el denominador debe ser un número real. Para que eso consigamos, multiplicamos y dividimos por el conjugado complejo del denominador. Eso es coseno θ2 más menos el conjugado complejo cambia de signo, imaginario seno θ2. En el numerador lo mismo, coseno θ2 menos imaginario seno θ2. Bueno, esto va a quedar. La división de los módulos, eso nos da un número real, módulo de Z1 entre módulo de Z2. En el denominador, un número por su conjugado complejo es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Eso es coseno cuadrado θ2 más seno cuadrado θ2. En el numerador, ¿qué nos queda? Desarrollemos. Coseno θ1 por coseno θ2. Coseno θ1, coseno θ2. Más el producto de estos dos, ahí nos queda un menos imaginario, coseno θ1, seno θ2, más imaginario, seno θ1, coseno θ2. Y menos imaginario al cuadrado, pero imaginario al cuadrado es menos 1, entonces vuelve más. Seno θ1, seno θ2. Así va a ir quedando todo este desarrollo. Pongamos éxito para ganar espacio. Esto va a ser la división de los módulos, módulo de Z1 entre módulo de Z2. Coseno cuadrado más seno cuadrado es la relación trigonométrica que vale 1. Entonces, en el numerador asociemos las partes reales y las partes imaginarias. Parte real sería coseno θ1, coseno θ2. Más seno θ1, seno θ2. Más imaginario, pongamos este primero, seno θ1, coseno θ2.
menos coseno tita 1 seno tita 2. Bueno, pero viendo en cualquier tabla de relaciones trigonométricas, esto nos representa el coseno de una diferencia de ángulos, tita 1 menos tita 2. Y esto nos representa el seno de una diferencia de ángulos, tita 1 menos tita 2. Conclusión. Si tenemos la división de dos números complejos, z1 entre z2, es igual a la división de sus módulos, que es un número real, por el coseno, pongamos con corchete, coseno de la diferencia de sus ángulos, tita 1 menos tita 2, más imaginario el seno tita 1 menos tita 2. En fasores, esto podemos decir la parte constante, módulo de z1 entre módulo de z2, y la división de la diferencia de los ángulos, tita 1 menos tita 2. Bueno, estas son las herramientas que necesitamos conocer para desarrollar ejercicios. Hagamos algún ejercicio para que la clase no sea tan teórica. A ver, seleccionaremos un ejercicio. Reducir, dice, reducir este número complejo. La expresión está dada eh, 2 más imaginario 2 por la raíz cuadrada de 15 menos imaginario 8 sobre menos 1 más imaginario. O sea, escribir todo esto como una parte real más una parte imaginaria. Bueno, vamos a aprovechar la calculadora. En la calculadora tienen ustedes dos teclas. Una tecla se llama Pol y la otra Rec. En mi calculadora está en el signo más el Pol y en el signo menos